No, Ya, bueno, la joyita es ponerse mucho más serio. La joyita, así como recordábamos días en que uno sabe dónde estaba, yo voy a recordar dónde estaba hace 35 años. Y hace 35 años estaba en España, estaba conociendo a mi familia, y es cuando recibo la brutal noticia que han asesinado a Jaime Guzmán, que había sido mi profesor, de impresionante, la ¿eh? diferencia, con Impresionante. la natural diferencia de edad, había sido mi amigo. Y mi joyita está relacionada con no solo todos esos sucesos que hará tiempo, incluso religiosamente, para algunos de nosotros recordarlo hoy día, sino que había una carta del Mercurio en esa línea de la justicia. Estamos hablando del asesinato de un senador en democracia. Estamos hablando del único asesinato en la historia de Chile de un senador. Eh, y han pasado 35 años y no hemos tenido justicia. Y lo más impresionante para el sistema jurídico chileno es la cantidad de veces que personas que estaban sin duda alguna involucradas en este asesinato recibieron protección internacional, eh, no se cursó, Asilo. no, recibieron asilo, se declaró que no daban confianza a los tribunales chilenos. Y tú recordarás, hace un mes estábamos que ya va a llegar a Paulaza desde Argentina y Impactante. no ha pasado nada. Esperemos que en las próximas semanas se tengan noticias en esa línea. No hay nadie preso por A esto. ver, lo que pasa es que hay 4 personas que han sido sometidas a procedimiento, pero la mayor parte de los autores materiales no, y esperemos que al menos a Pablaza dentro de las próximas semanas esté en Chile para responder de un crimen ocurrido en democracia hace 35 años, que en este caso esa demanda por un juicio absolutamente válido es mi joyita de esta Mm. mañana. Un recuerdo, esto Así es. ocurrió, un gran recuerdo, esto ocurrió el 1 de abril del En nuestro 91. campo oriente Sí, de la pues, Universidad afuera del campo Católica, Oriente, que donde estudiamos compartimos en esa ambos, donde época. estudiamos ambos, sí. Mauricio Hernández no era buena si está Sí, preso, Mauricio Hernández. Y hay después de todo un de todo periplo. un periplo y de otros, acuérdate, otros hechos delictuales en el extranjero Claro, también. pero los No, autores materiales yo creo ninguno que hay está 4 preso. personas que han estado procesadas y Hernández Norambuena es el caso más emblemático. Pero faltan muchos más. Y un procedimiento que yo apelo como visión de una joyita trágica y lamentable para un país como nuestro, una democracia estable, que no se haga, que no se haya podido procesar siquiera muchas de estas personas y que no se haya finalmente hecho justicia en esta situación que se monta además, que surge además en el inicio de nuestro proceso de transición. Yo encuentro sin duda alguna algo que nos debe impactar a todos. Sin duda. Ahora, desde el punto de vista político, fue un test de fuerza para el gobierno de Elwin Brutal. impactante, brutal, brutal. O sea, todo se puso en riesgo ahí, en ese momento. Sí, y eso yo siempre creo, sobre todo cuando estás viviendo nuevas etapas políticas y todo, que siempre es bueno recordar la historia. Y sobre todo, tanto estos jóvenes, ¿te acuerdas cuando se atacaba a los 30 años tan duramente? Bueno, es bueno recordar lo que fue esa década del 90, las presidencias de Patricio Elwin y Eduardo Frei, los momentos de tensión que vivió el país y la forma absolutamente impecable en que logramos un proceso de transición. Mm. En que lo consiguió liderar el gobierno. Nos vamos a ir al corte en un par de minutos, pero cómo te suena el que sea José Antonio Cast precisamente, que fue compañero Sí, tuyo en la Católica, que fue alumno de Jaime Guzmán? ¿Cast fue un discípulo de Guzmán o fue un alumno, fue un amigo? ¿Qué relación tenía? en esa época tú recordarás probablemente, y muchos de los que nos están escuchando, las escuelas de derecho, los cursos eran anuales y el profesor de derecho político continuaba al derecho constitucional. O sea, si tomabas una generación en primer año, seguías a segundo año. Ah, ya, o Cuando sea, nosotros entramos al primer año con José Antonio, Jaime Guzmán no hacía clases de esa generación. La había hecho la anterior y por tanto estaba en segundo año. Le hizo clases, por ejemplo, a la generación de Marcela Cubillos, que viene un año después. claro. Entonces, no fue nuestro profesor directo. En eso hay otros profesores como Arturo Raza, Hernán Larraín, Gonzalo Rojas, que los conocemos desde el primer día. Pero conocimos después a Jaime. Yo creo que fue una persona absolutamente muy importante en nuestra formación, en nuestras conversaciones. Yo casi no recuerdo las conversaciones con Jaime de política. Recuerdo con Jaime las conversaciones sobre la vida. Las principales conversaciones que recuerdo yo, al menos con Jaime, son sobre el sentido de la vida y el sentido de la muerte. Y una profundidad religiosa y católica y su visión desde ese ángulo de la vida y de nuestra existencia. Pero sí, evidentemente fue muy marcador para nosotros, lo conocimos muchísimo con posterioridad, lo conocimos a través de Darío Paya.
que sí había sido alumno y discípulo de Y que es Pablo. mayor que Darío es un que año la mayor que generación nosotros. de usted. Así es. Y conversaban, esto pasa durante la Sí, dictadura, todo esto, nosotros sí, entramos en el sí, 84 claro que a la sí. universidad. ¿Conversaban de eso? Sí, varias veces. Porque Guzmán siempre fue muy católico. Bueno, de hecho hoy día se le recuerda en una misa Sí, claro, no. con el cardenal Tuvimos largas Chomalí, conversaciones sobre eso. Yo sé y que en había tu una doctorado disquisición también, moral importante para los absolutamente, y católicos. tuvimos una discusión, y tuvimos varias conversaciones, discusiones. Tú recordarás todo lo que vivimos en esa época también en la universidad, así que sí, hubo conversaciones profundas con él, pero como te digo, así como recuerdo política, recuerdo conversaciones sobre historia de Jorge Alessandri, de Gabriel González Videla. Las que más me impactan a mí son el sentido de la vida a partir de una frase famosa que él recordaba sobre precisamente el sentido de la vida que da el hecho de saber que nuestra existencia es finita y que vamos a morir. Yo me acuerdo que la primera reacción cuando me entero, me llaman a Asturias, a Oviedo, y me dicen, mataron a Jaime, es recordar esa conversación.